Cada 6 de enero, con la llegada del Día de Reyes, millones de personas vuelven a escuchar una historia que parece inofensiva y familiar. Unos sabios de Oriente siguiendo una estrella para rendir homenaje al recién nacido rey de los judíos. Es un relato ligado a la infancia, a los regalos y a la celebración. Sin embargo, pocas veces se dice que, en el centro de esta misma historia, también hay miedo, poder y sangre. Detrás de la estrella y de los presentes se oculta una figura histórica inquietante, dominante y profundamente perturbadora: Herodes el Grande. ¿Quieres conocer su historia? Quédate en este video para conocerla. Para comprender quién fue realmente Herodes el Grande, es necesario ir más allá del estereotipo del tirano bíblico y analizar su vida dentro del contexto político, social y religioso de su tiempo. Solo así se puede entender por qué fue temido, odiado y al mismo tiempo indispensable para el Imperio Romano. Herodes nació alrededor del año 73 a.C., en una familia cuya legitimidad fue cuestionada desde el principio. Su padre, Antíparo el Idumeo, provenía de un pueblo que había sido obligado a convertirse al judaísmo generaciones antes, tras la conquista de Idumea por los gobernantes asomeos. No fue una conversión gradual ni voluntaria, sino una imposición política y religiosa que forzó a los idumeos a adoptar la ley judía para poder permanecer en el territorio. Aunque de forma oficial eran considerados judíos, para muchos habitantes de Judea seguían siendo extranjeros. Su fe se percibía como adquirida, no heredada, válida en lo legal, pero cuestionada en lo simbólico. Esta desconfianza era aún mayor porque los asomeos, surgidos de la revuelta de los macabeos, representaban para amplios sectores del pueblo la última dinastía judía legítima, aquella que había unido el poder político con la autoridad religiosa y encarnaba la resistencia frente al dominio extranjero. Frente a ese pasado, Herodes aparecía como lo opuesto, un rey sin sangre asomea, de origen idumeo y sostenido por Roma. Esa herida de origen nunca cerró y marcaría toda su relación con sus súbditos, empujándolo a gobernar más desde el control y el temor que desde la aceptación genuina. Antíparo fue un hábil operador político. Supo alienarse con las figuras correctas en el momento adecuado, especialmente con Julio César, durante las guerras civiles romanas. Gracias a esa lealtad estratégica, obtuvo poder y prestigio en Judea, convirtiéndose en una figura clave dentro de la administración local. Este entorno permitió que Herodes creciera familiarizado con la política, el poder y la importancia de Roma como árbitro final del destino regional. Desde joven, Herodes demostró una personalidad decidida y una inclinación hacia la acción contundente. Fue nombrado gobernador de Galilea siendo muy joven, y desde ese puesto ganó fama por su dureza al enfrentar a los rebeldes y bandoleros. Para algunos, esta actitud representaba eficacia, para otros una brutalidad excesiva. En cualquier caso, Herodes comenzaba a construir la reputación que lo acompañaría siempre. El camino hacia el trono fue todo menos sencillo. Judea era una región inestable, atrapada entre disputas internas, tensiones religiosas profundas y la influencia creciente de potencias extranjeras. La situación se agravó cuando el Imperio Parto invadió la región en el año 40 a.C. Jerusalén cayó y Herodes se vio obligado a huir para salvar su vida. Lejos de resignarse, Herodes emprendió un viaje decisivo a Roma. Ahí desplegó todo su talento político. Supo presentarse ante el Senado romano como el único hombre capaz de restaurar el orden en Judea y garantizar la lealtad al imperio. Su discurso convenció a figuras clave del poder romano y el Senado lo proclamó oficialmente rey de los judíos. Ese nombramiento sería una de las grandes paradojas de su vida. Herodes era rey, pero no por voluntad de su pueblo, sino por designio de Roma. Su autoridad se sostenía en las legiones romanas, no en la aceptación popular. 3 años después, con apoyo militar romano, logró reconquistar Jerusalén y consolidarse como gobernante absoluto de Judea. Desde el inicio de su reinado, Herodes enfrentó un dilema permanente. Por un lado, debía demostrar una lealtad incuestionable a Roma. Por otro, necesitaba legitimarse ante un pueblo profundamente religioso, celoso de sus tradiciones y desconfiado de un rey de origen extranjero. Esa tensión definiría todas sus decisiones. Herodes intentó legitimarse mediante el matrimonio con Mariamna, una mujer perteneciente a la dinastía asomea, antigua familia real judía. Esta unión le daba una conexión directa con la tradición monárquica que muchos judíos consideraban legítima. Sin embargo, lejos de traer estabilidad, este matrimonio se convirtió en una fuente constante de conflicto y sospecha. A medida que consolidaba su poder, Herodes comenzó a mostrar una creciente paranoia. Temía conspiraciones, traiciones y golpes de estado, incluso dentro de su propia familia.
Su desconfianza se transformó en obsesión, y esa obsesión tuvo consecuencias trágicas. Mandó a ejecutar a varios miembros de la dinastía Somea, incluyendo a su esposa Mariamna. Posteriormente, también ordenó la muerte de 2 de sus propios hijos, acusándolos de conspirar contra él. Estas decisiones estremecieron incluso a Roma. El emperador Augusto, según la tradición, habría comentado con ironía que era más seguro ser un cerdo de Herodes que su propio hijo. Sin embargo, reducir su reinado únicamente a la violencia sería una simplificación. Herodes fue también uno de los mayores constructores de su tiempo. Comprendía que la grandeza arquitectónica era una herramienta política poderosa, capaz de impresionar tanto a Roma como a sus súbditos. Emprendió un ambicioso programa de construcción que transformó Judea, reconstruyó y amplió el Templo de Jerusalén, convirtiéndolo en uno de los complejos religiosos más impresionantes del mundo antiguo. Aunque muchos judíos desconfiaban de él, esta obra fue vista como un gesto de respeto hacia la fe y una muestra de poder sin precedentes. Además del templo, Herodes mandó edificar ciudades, fortalezas y puertos. Fundó Cesarea Marítima, una ciudad portuaria monumental dedicada al emperador Augusto, dotada de tecnología avanzada para su tiempo. Construyó palacios en lugares estratégicos, como Masada y el Heridión, este último concebido incluso como su propio mausoleo. Estas construcciones no solo demostraban su riqueza y poder, sino que también fortalecía el control romano sobre la región. Herodes actuaba como un intermediario eficaz entre el imperio y Judea, garantizando estabilidad a cambio de autonomía limitada. A pesar de estos logros, la relación con el pueblo judío nunca fue completamente armoniosa. Herodes introdujo elementos culturales grecorromanos que muchos consideraban una amenaza a la identidad religiosa. Juegos, teatros y símbolos paganos alimentaron la percepción de que el rey estaba más interesado en agradar a Roma que en respetar la tradición judía. En el ámbito religioso, Herodes se movía con cautela. Evitaba velar abiertamente las leyes judías, pero tampoco dudaba en usar la religión como herramienta política. El templo era sagrado, pero también un símbolo de control. Hacia el final de su vida, su paranoia se intensificó. Enfermó y, consciente de que no era popular, Herodes temía que su muerte fuera celebrada. Según algunas fuentes, llegó a ordenar que importantes líderes judíos fueran ejecutados tras su fallecimiento, para garantizar que hubiera luto en el reino. Aunque esta orden no se cumplió, reveló el estado mental del rey en sus últimos años. Es en este periodo final cuando la tradición cristiana sitúa el episodio más famoso asociado a su nombre, la matanza de los inocentes en Belén. Según el Evangelio de Mateo, Herodes ordenó la muerte de los niños pequeños de la región al enterarse del nacimiento de un posible rey de los judíos. Desde el punto de vista histórico, este episodio ha sido debatido intensamente. No existen registros independientes que lo confirmen, pero tampoco resulta incompatible con el carácter del rey ni con el contexto de su paranoia. En una aldea pequeña como Belén, el número de víctimas habría sido reducido, lo que explicaría la ausencia de menciones en otras fuentes. Herodes murió en el año 4 a.C., tras una larga y dolorosa enfermedad. Su muerte marcó el fin de un reinado relativamente estable, aunque opresivo, y abrió un periodo de fragmentación política. El reino fue dividido entre sus hijos, lo que generó nuevas tensiones internas y terminó facilitando una intervención romana cada vez más directa. De forma irónica, este hecho también dejó una huella en nuestra manera de contar el tiempo. Como Herodes aún vivía cuando nació Jesús, su muerte en el 4 a.C. revela que el calendario cristiano fue calculado con un desfase de varios años, situando el nacimiento de Jesús antes del año 1 de nuestra era. Herodes no fue simplemente un monstruo ni un héroe, fue el producto de su tiempo, un rey atrapado entre la fe, el poder y el miedo. Su vida muestra hasta qué punto el poder absoluto, sostenido por la desconfianza y la violencia, puede construir monumentos duraderos, pero también dejar una herencia marcada por la sangre y el temor. ¿Y tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.